Mira, la pandemia, yo creo que hay que establecer una cierta secuencia entre la crisis del 2008 y la crisis de la pandemia. Las dos es una vuelta de tuerca al modelo económico occidental, y una nos despidió del siglo XX y la otra nos ha hecho entrar en el siglo XXI de golpe. La transformación es múltiple, pero hay un elemento que es muy importante, que es el incremento de la accesibilidad universal a los nuevos medios tecnológicos. Eso quiere decir que el talento y la creatividad van a tener una capacidad enorme para generar nuevos nichos de trabajo, nuevas propuestas, muchas de ellas experienciales, que no deberán pasar obligatoriamente por el formalismo de la universidad o por la estructuración tradicional del trabajo. Y eso va a tener un impacto muy importante en la lógica de los servicios, y va a tener un impacto muy importante en el mundo del turismo. Porque al final una parte esencial de la experiencia del viaje es, valga la redundancia, básicamente experiencial. Y eso significa una aproximación muy importante a elementos que tienen que ver con la imaginación, la creatividad, las tecnologías, la virtualidad, etcétera, etcétera. Y creo que nos encontraremos en los años en un mapa de ofertas turísticas muy diversificado, muy innovador, que no surgirán siempre de las empresas tradicionales, sino de pequeñas experiencias más puntuales, y que tendrán que ver con algo tan evidente que es que un joven con talento, con ideas, hoy tiene una capacidad, unas posibilidades para convertir esas ideas en una realidad que probablemente no tenía hace 15 años. Eso va a tener un impacto global en la economía, es evidente, pero lo va a tener mucho en esa economía de corto alcance, que significa ofrecerle a alguien que viene a una ciudad 3-4 días una experiencia singular. Y el contacto que va a tener eso con el mundo de los imaginarios culturales, de las industrias creativas, del diseño, de la moda, de la ecología, del deporte, va a ser enorme. Ese va a ser un cambio fundamental. Yo creo que el paisaje de la oferta turística en las ciudades, especialmente en algunas que son muy creativas, como Barcelona, Madrid u otras, va a dejar de ser poner el acento en el patrimonio tradicional para empezar a ponerlo en experiencias de otra naturaleza, que a veces tendrán que ver con imaginarios tecnológicos, recreaciones híbridas entre el arte tradicional y los imaginarios, digamos, tecnológicos que actúan sobre este arte, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo con las experiencias que hoy en día se plantean entre hibridando luz, sonido, audiovisual, ateliers de Lumière, etcétera, etcétera. No hará falta ir al Louvre para tener un contacto con ese imaginario que nos supone el Louvre, y eso se puede hacer hoy en día con tecnología de una manera que hace 15 años era inimaginable. Y eso, insisto, está al alcance de muchas personas que lo pueden hacer sin un gran capital agregado, teniendo básicamente acceso universal a tecnologías, creatividad, imaginación y talento suficiente para ponerlo en marcha. Bueno, el futuro de la industria va a tener cambios porque creo que ocurrirán 2 o 3 cosas muy determinantes. El primero es un incremento de la responsabilidad empresarial, es decir, la aceptación de estos criterios de transición ecológica o de sostenibilidad no van a ser únicamente un objetivo de presión social, sino también necesariamente un ejercicio de responsabilidad empresarial. Eso va a significar cambios muy importantes que tendrán que ver con reflexiones alrededor de transporte low cost, por ejemplo, un debate importante sobre el transporte aéreo, el transporte ferroviario, un debate también muy importante sobre el papel que tiene el transporte de automoción en las ciudades. Ese debate va a existir. También existirá otro sobre con nuevos criterios de convivencia entre ciudadanía y turismo. Creo que habrá una diversificación de eso que llamamos economía del visitante, mucho más horizontal, mucho más distribuida en la ciudad. Habrá un proceso de redefinición territorial sobre el impacto del turismo, y creo que esos procesos van a alterar y a cambiar a nivel europeo lo que hasta ahora era una situación un tanto indiscriminada, en la que el viaje considerábamos que tenía ¿no? Una aceptación casi universal. Creo que estaremos en una posición más selectiva, con criterios más, digamos, de autorresponsabilidad en el visitante, y por supuesto también en aquellos que ofrecen la experiencia al visitante.
Bueno, llegué ayer, tengo un panel ahora, desgraciadamente no he podido estar más días, pero eh, yo creo que estos debates se están haciendo, este es uno, pero hay muchos más, en diversas ciudades hablando del futuro del turismo, tiene dos partes que a mí me parece interesante subrayarlas. Hay una parte que tiene que ver con eh, esa necesidad resistencial que tiene el sector de cómo me reencuentro, cómo lo relanzo, cómo volverá al turismo. Esa parte tiene interés porque forma parte de lo que llamaríamos la resiliencia de un sector y la necesidad de seguir existiendo. Tiene que ver también con cómo mantengo o cómo recupero lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay otra parte que me interesa mucho más, que es cómo leemos el futuro para este sector, cómo pensamos su transformación, cómo reimaginamos cómo puede ser la experiencia de entender el mundo global desde la visita o a veces desde la aportación que una ciudad o un entorno hace, aunque no lo visite físicamente. Creo que aquí hay un juego en el que tenemos mucho más que avanzar todavía y en el que debo decirte que en algunos foros encuentro a faltar más insistencia en estos temas y un exceso quizá de debate más tradicional, más basado simplemente en la recuperación, en el retorno a un imaginario del 19 o del 18, en el que probablemente ni volveremos, ni no sé con toda seguridad si nos interesa volver al mismo.